Esta noche continuaremos hablando de la fuente de poder. Qué bueno que ya muchos ya llegaron de viaje. Llegó Yasmín, llegó su esposo Roberto. Y Lonca está aquí con su nena Karen. Veo a Noemí, Chuquín. Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos a todos. Miosotti, Guido, Zoé. Hermano, les amo a todos y estoy bien contento de que hayan sacado este tiempo. Sé que están cansados y que obviamente pues el salmo que trajo Ricardo nos fortalece, nos enriquece. Y lo importante es que cuando uno está cansado físicamente, el Espíritu nos pone en la condición almática de recibir y de buscar más de Él cada vez. Y esto es muy importante porque así es que crecemos. Y precisamente estas clases de los martes es para llenarnos de ese poder e investirnos del poder de Cristo almáticamente. Y la única forma es buscando el rostro de Dios, entrando al pleno conocimiento, cimentándolo dentro de nuestro ser para ponerlo por práctica. Y es importante que lo podamos entender porque es de la única manera que podemos crecer. A medida que usted y yo estudiamos la palabra, nos metemos en la palabra, crecemos en la palabra nos transforma. La imagen de nuestra alma se conforma a la imagen de Cristo y en la medida que buscamos más el rostro de Dios, más nos parecemos a Él. Y entonces el resultado es que mayor poder y autoridad Dios pone sobre nuestra vida porque una cosa va unida a la otra para el cumplimiento de su destino y propósito en nuestra vida. Quiere decir que la programación que Dios tiene para nuestra vida se completa en la medida y forma que tú y yo dispongamos tiempo para estar con Él. Y el tiempo que compartimos aquí es un tiempo para estar con Él, para llenarnos del conocimiento de Él y vivir en autoridad y poder. Entendemos y sabemos que Dios es la fuente de poder, pero que Dios tiene tiempos y estaciones en su poder. Los tiempos y estaciones de su poder son tiempos que se repitieron una vez y se vuelven a repetir y se vuelven a repetir y depende de los seres humanos que vivan en esa época para coger ese poder, ¿verdad? Y desarrollarlo. Sabemos que en la iglesia primitiva ellos habían decidido buscar ese poder y Dios los invistió de ese poder para poder ejercitar lo que Dios quería hacer en la vida de ellos. Y empezamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7. Quiero que usted tome nota de todo esto. Yo no tengo prisa, lo voy a repetir porque sé que Nereida está grabando y Jorge. Estamos empezando en el capítulo 1 de los Hechos, el versículo 17. Y dice así, y les respondió, esto es hablando Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. En otra versión que no es de Reina Valera, que es de la King James, dice, Él les puso a vosotros, no os toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad. Potestad ahí significa autoridad. Quiere decir que nosotros no podemos pensar que en este tiempo va a ser esto, aquello y lo otro, sino que a medida que nos metemos con Dios, las sazones de los tiempos nos es revelada. ¿Ve? Y en medida que profundizamos en el conocimiento, y usted lo ha visto, porque lo hemos visto cómo Dios nos describió los caballos de Apocalipsis, vimos cómo el cumplimiento de los tiempos adquirimos el conocimiento de esa verdad. Y para saber que estamos en el tiempo correcto, Dios pone unas señales para que estemos claros en lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han estado orando y de momento entra un olor fragante de lirios? Y tú dices, ¿qué olor más rico este?
Y es la presencia del Señor. ¿Cuántos hemos estado orando? De momento había un revolú y entra una quietud. Y todo se estaciona. Y usted oye hasta un alfiler que se cae al piso. O entra un viento suavecito que tranquiliza todo. Esa es la presencia de Dios. Para que podamos saber el tiempo que estamos con Él, cómo Él se muestra para nuestro propio entendimiento y conocimiento de que lo que estamos haciendo es en los tiempos de su agrado. Fíjese que cuando usted ora y entra esos olores o hay unas señales, usted siente en su corazón una paz tremenda. Por ejemplo, yo tengo una chihuahua en casa, que usted sabe que esas chihuahuas ladran hasta de todo, ladran por todo. Hasta la sombra de ella ladra. Y tú dices, wow, pero qué inquietud. Pero cuando entra la presencia de Él, ella se mete en una esquinita, las orejitas se caen y se acuesta ahí quietecita. No importa lo que pueda pasar en la calle, no se mueve. Eso es una señal clara y evidente de que Dios tiene el poder de todo y que es soberano. Que no importa lo que pueda estar ocurriendo allá, el poder de su presencia llega y todo se aquieta. Y es una señal inherente a su presencia. Quiere decir que cada vez que viene su presencia se va a manifestar de manera diferente en nosotros. Y esto es importante que lo entendamos porque tenemos que buscar esa forma de establecer el ambiente cuando estamos orando. No podemos estar orando en agitación espiritual, no podemos estar orando preocupado en aquello, esto y lo otro, preocupado que termino de orar porque tengo que hacer aquello. No, eso no va a funcionar. Usted se sienta a orar y cuando usted termine, que lo demás se haga. Es decir, como dice la pastora, que todo espere. ¿Por qué? Porque usted está dando la primogenitura de su tiempo, la primogenitura de su atención, la primogenitura de todo su ser a Dios. Así es que ella dice, Dios primero y lo demás que haga fila. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a obedecerle y no a establecer el tiempo. Cuando nosotros queremos averiguar los tiempos, es una presunción de una emoción de agitación. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en la soberanía del tiempo del Señor para que ocurran las cosas. Entonces, cuando entramos en esa agitación, no permitimos que el que ora junto con nosotros, que es Cristo Jesús, que intercede con el Padre, no pueda subir como olor fragante a su presencia el incienso de las oraciones de los justos. Vamos a ir a Apocalipsis para que usted vea de qué le estoy hablando. Apocalipsis 8:3 te dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Eso es Apocalipsis 8:3. Quiero buscarlo también aquí para leerle de la otra versión también, para que usted tenga varias versiones diciendo lo mismo y pueda analizarlo a la luz de lo que quiere decir en el significado claro de la palabra. Apocalipsis 8:3. Lo voy a leer de aquí primero y después se lo digo acá. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de qué? ¿De qué? De todos los santos. Son las oraciones de nosotros. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Quiere decir que él añade un incienso especialmente de oro. Y ese incienso de oro no es más que la presencia de su poder, unida a las oraciones tuyas y mías. ¿Y por qué? Porque nuestras oraciones son imperfectas, pero Él las perfecciona para que el Padre las reciba conforme a lo que es correcto pedir. Mire lo importante que es esto. Por eso cuando usted está orando, todo se calma y entra en una quietud.
donde no puede haber agitación de espíritu. Les voy a leerla aquí, dice: y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Ahí lo dice igual que como está aquí, que es el altar del incienso en el cielo. O sea que lo que usted está orando aquí, Jesús lo repite a nivel del tercer cielo, en el trono celestial. Lo hace Jesús con el incienso de oro allá arriba. Quiero que vean esto, porque cuando oramos es a ese nivel que sube la oración. Ahí está viendo el micrófono para si necesita buscarle referencia bíblica para explicarle, se busca. No tengo problema con eso. Pero es importante que usted entienda, porque la oración de poder entra en el poder cuando entendemos lo que estamos haciendo. Lo que significa de lo que estamos haciendo nos da fe, poder y autoridad. Amén. Ok. Dice, y le fue dado mucho incienso, ¿verdad? Mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Quiere decir que eso representa ese incienso que se le añade a las oraciones de los santos. Se refiere a que Él perfecciona la oración que estamos pidiendo. Y quiero detenerme en esto. Muchas veces oramos y Dios escucha la oración, pero a veces no estamos pidiendo correctamente como tiene que ser. Entonces Dios completa la oración y tú dices, wow, Dios me dio mucho más de lo que pedí. ¿Y por qué te dio más? Porque pediste incompleto. Pero Dios completó la oración y el Padre lo hizo conforme a la petición de Jesús, que se unió en ese incienso a la oración que tú hiciste. ¿Lo ven? Eso es lo que está diciendo aquí. Yo le estoy trayendo traducciones del hebreo original, pero no quiero traerle tanta confusión de nombre. Pero la esencia, eso es lo que quiere decir. Quiere decir que representa la perfección de la oración dada por Jesús. Ahora bien, ¿por qué Jesús añade ese incienso y Dios le da la potestad, o sea, la capacitación para perfeccionar nuestra oración? ¿Por qué se la da a Dios? Porque Él adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Él pagó un precio muy alto al morir en la cruz del Calvario para cumplir con lo que Dios quería que se cumpliera por nuestros pecados y delitos, y Jesús satisfizo la ira de Dios por el pecado del hombre. Por eso ocupó un lugar que nadie lo puede ocupar y está a la diestra del Padre e intercediendo por nosotros los santos. No está intercediendo por todo el mundo, por la naturaleza caída, no. Él está intercediendo por los santos. Los santos somos nosotros los que hemos creído. ¿Estamos aquí? Y esto es importante porque cuando usted estructura la oración para pedir, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a orar. Cuando yo no sé, yo le digo, Señor, ayúdame a orar y dime por qué tú quieres que yo ore. Y es así que tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque esa oración está dirigida por Él para que sea efectiva la contestación de parte del Padre hacia nosotros. O sea, la oración no va cargada de nuestras emociones, no va cargada de lo que a mí me parece, sino de lo que Jesús pone en nuestro corazón. Y Él, como es verdaderamente el intercesor entre Dios y el hombre, pone el incienso, que es el poder de su presencia, para que suba como olor fragante a Dios. ¿No ven ahí? Y le sigo leyendo, porque esto corresponde al propósito de Dios siempre. Acuérdense eso. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. El altar de oro que está delante del trono era similar a lo que había antes en el tabernáculo, que lo que había en el tabernáculo era la representación de lo que está en el cielo. Ya no tiene que estar ese altar de oro de incienso aquí en la tierra, porque ahora vamos directo al Padre, pero el altar de oro del incienso está presente en el cielo.
Amén. Ese olor fragante es el incienso del poder de la presencia cuando tú y yo estamos orando aquí en la tierra. Cuando tú y yo estamos orando aquí en la tierra, ese olor grato tan agradable de lirio es el olor grato de incienso que sube arriba y desciende abajo para ratificar que la oración está siendo escuchada. ¿Lo ven? Cuando entendemos ese mecanismo, entonces oramos y queremos que los celulares estén apagados, que no esté nada puesto en el microondas que suena que se está quemando, que no dejamos nada puesto en la cocina, sino que nos hemos concentrado a hablar con papá. Y todo está apagado. Cuando entendemos ese propósito escuetamente que está hablando en Apocalipsis 8:3, entonces vemos que nuestras oraciones están siendo estructuradas correctamente y vemos la efectividad en lo que oramos. ¿Por qué? Porque entonces estamos pidiendo conforme a la voluntad del Padre y conforme al plan perfecto que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra descendencia. No estamos orando por capricho, no estamos orando porque vemos una necesidad, como si Dios no viera ni supiera la necesidad, no. Dios lo ve todo. Pero Dios quiere que veas lo que Él tiene en prioridad para tu vida, que a veces no es la necesidad que tenemos. Es así. Y entonces, no empezamos a fijar en esa necesidad cuando de momento ya eso se cumplió. Adiós, cara, mira, se resolvió. Pero tú crees que Dios no lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Pero Él quiere que tú te enfoques en lo que Él quiere que tú te enfoques, porque lo que Él quiere enseñarte a ti es que Él tiene cuidado de todo, que Él es soberano, que tiene dominio de todo, pero quiere enseñarnos a orar conforme a unas necesidades que no hemos visto. Por eso cuando oramos no podemos estar pensando que sin aquel, que sin el otro, que si aquella, que si esto, que si eso. No, es lo que Dios quiere. Amén. La tierra y todo lo que contiene pertenece al Señor. Salmo 24:1 nos dice claramente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y eso lo podemos entender, pero no entendemos realmente lo que nos está diciendo. Lo que nos quiere decir con esto es que todo lo que hay en la tierra, que todas las bendiciones que yo tengo, que todo lo que en el mundo es bueno, agradable y perfecto, y todo lo que hay en la tierra me pertenece a mí, a Dios, ¿verdad? No a mí, yo no soy, a Dios, no al hombre, le pertenece a Dios. Pero la palabra dice que cuando venimos a Cristo como gentiles, somos raíz insertada abrámica, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo cuando hemos sido bautizados bajo el Nuevo Testamento. Quiere decir, bajo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo lo que hay en la tierra, que todas las bendiciones que hay en la tierra y en el mundo entero y que coexisten y existen, son para que nosotros la podamos disfrutar. ¿Cómo? Para que lo podamos disfrutar. ¿Por qué? Porque somos herederos y coherederos de esa plenitud y de ese mundo que en él habitan. Fíjate lo grande que es esto. Entonces la gente no entiende eso y empieza a decir, pues yo me puedo dañar de aquella tierra, me puedo dañar de aquella. No entendiste. Que el que tiene el poder para darte todo, te dice, todo lo que hay es mío. Y como le dijo Satanás a él, toda esta tierra, todos estos reinos me lo entregaron a mí y a quien yo quiero se lo doy. Si postraron me adorada, le dijo Satanás a Cristo, ¿verdad? Pues él te está diciendo que todo lo que hay en la tierra es de él y a quien él quiere, que son sus hijos, que son los herederos, se la da. Ahora bien,
¿Cómo nosotros vamos a adquirir eso? Entendiendo que el Dios de este mundo aquí abajo es Satanás. Pues lo vamos a adquirir conforme a su voluntad, conforme a su poderío y conforme a su autoridad. Cuando nosotros caminamos en esa autoridad, en obediencia a Él, entonces todo lo que nosotros necesitemos va poco a poco cumpliéndose y adquiriéndolo, no importa quién lo tenga. Y si Él tiene que poner al diablo que nos favorezca, Él pone al diablo que nos favorezca. Si Él tiene que poner la gente impía que nos favorezca, Él pone la gente impía que nos favorezca. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Entonces usted me va a preguntar, pero entonces ¿por qué Satanás le dijo, estando Jesús en el pináculo de la iglesia, mira todos estos reinos me fueron dados a mí y a quien yo quiero se los doy si postraro me adorara? Entonces, usted mira eso y mira lo que está diciendo el Salmo 24:1. Y va a seguir estudiando todo esto porque ahí usted se va a dar cuenta que todo el tiempo Satanás ha funcionado bajo un engaño. Él no es el verdadero dueño, él es un usurpador de esta tierra que le ha robado lo que le pertenece al hombre. Cuando usted empieza a entender la profundidad de esta palabra, se da cuenta de que es mentiroso de principio a fin, como le dijo a los discípulos en Getsemaní. Ahí viene el usurpador, el mentiroso, que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque realmente él no es el dueño de esta tierra. Todo lo que está ocurriendo, el bioterrorismo, el COVID, la amenaza política y todas las cosas que están pasando, Dios las está permitiendo. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo que Él tiene el poder de todo lo que está ocurriendo, porque Él lo escribió en esta palabra y se está cumpliendo. Y Satanás tiene que cumplir esta palabra. ¿Lo ven? Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero ven acá, ¿y por qué yo tengo que tener miedo? Y te das cuenta que no tienes que tenerle miedo a nada, porque todo lo que está ocurriendo ocurre bajo la permisiva de Dios, y si Dios lo quiere virar para atrás para favorecer tu vida, lo hace. ¿Por qué? Porque la plenitud de la tierra completa y el mundo y lo que en él habita son de Dios. Al decir son de Dios, no quiere decir que aquellos que no son hijos de Dios van a ser bendecidos, no. Aquellos se van a someter a la bendición que Dios quiere que se sometan para bendecir a sus hijos. Y por eso a veces hasta el mismo diablo tiene que bendecir a los hijos de Dios. ¿O no dice la palabra que las riquezas de los impíos van a pasar a manos de los hijos de Dios? Pero para que este proceso ocurra, los hijos de Dios, que son herederos y coherederos, como dice la palabra en Colosenses, tienen que empezar a entender que ese dominio está ahí para bendecir la vida de los hijos de Dios. ¿Estamos claros? ¿Hay alguien que no tenga duda? No hay duda en eso. Seguimos. Nereida, si estás por ahí, tienes que preguntar algo, pueden preguntarse que está sintonizado en confianza. Génesis 14:22 en el original, Dios es llamado poseedor de los cielos y de la tierra. Poseer algo es tener poder sobre él, ¿verdad? Hay muchos reinos y gobiernos en este mundo, pero el reino de Dios es soberano. Eso significa que Él gobierna sobre todos los gobiernos. No importa quiénes sean chinos, árabes, quienes sean, rusos, musulmanes, romanos, católicos. Dios es dueño de todo. Y nosotros tenemos que mirar como que toda la larga se va a someter a las manos de Dios, porque todo lo que ellos hacen está escrito en la Biblia y está en la permisiva de Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer que quien tiene el verdadero poder lo juzgará a vivos y a muertos.
Y que nosotros no tenemos que vivir con miedo a eso. Que ese es el mayor problema que la iglesia tiene en estos días. Está viviendo bajo un bioterrorismo porque no ha intronizado lo que es el poder de la palabra de Dios y no está viviendo en la autoridad correcta. Y el miedo lo ha cuartelado. ¿Cómo tú me vas a decir que tú vas a dejar iglesias cerradas, cientos de iglesias cerradas, por miedo a lo que sea? No, eso no es de Dios, por decirle un ejemplo de tanto. Salmo 103, versículo 19 dice, Jehová, Salmo 103, versículo 19, muy bien. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Qué tiene esto de importancia? Todo lo que hay en el cielo va a tener una representación en la tierra. Quiere decir que si en el cielo se determina que va a establecerse un trono, que va a dominarlo todo, es porque todo va a ser dominado por Dios sobre la faz de la tierra. Es cuestión de tiempo, porque es dominio de Dios las etapas de los tiempos del mundo para que el hombre pueda reconocer que Dios tiene el poder sobre todas las cosas y que no importa lo que el hombre vea, va a prevalecer lo que Dios dijo que era. La palabra dice que todo pasará, mas su palabra permanecerá, ¿verdad? Entonces, todo esto que está ocurriendo, que estamos viviendo, toda la persecución que estamos viendo, ya está escrito en la palabra y se está viviendo para demostrar que la palabra se está cumpliendo tal y como está escrita. Por lo tanto, en lugar de la iglesia tener miedo a lo que está pasando, debería de sentirse más seguro que lo que está pasando ya está escrito. Y seguir estudiando qué va a pasar para que se sientan cada vez más seguros de que vamos a tener éxito en todo lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque las sazones de los tiempos Dios la tiene controlada. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice, tuyos son, oh Jehová, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Jehová. Tú te enalteces como cabeza sobre todo. Las riquezas y la honra provienen de ti. Tú gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está la facultad de engrandecer y de fortalecerlos a todos. Nos está diciendo ahí claramente que tengamos una autoconfianza en Él. Quiere decir que cada hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo debe tener la confianza de reconocer que nada de lo que está ocurriendo no ocurriría si Dios no lo permite. Y la gente me dice, pero es que la maldad está avanzando de una manera tan rampante que no sabemos dónde va a parar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo la respuesta, la Biblia. La Biblia es el libro profético más exacto que todavía ninguna profecía ha fallado. Pero la gente no quiere leerla. Entonces, viven con miedo, pero no buscan la receta contra el miedo que se llama la palabra de Dios. Y entonces miran estas cosas con miedo. Fíjense en Mateo 6:13, que es una oración que todas las noches deberíamos de estructurar. Mira lo que te dice, no te lo puse ahí, Mateo 6:13. Déjame ver si yo lo pongo aquí. Yo lo tengo por aquí. Mateo 6:13. Le voy a leer. A ver si lo puedo conseguir. Ah, ya tú lo conseguiste. Ahí ese es más rápido que yo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es, como quien dice, la parte final del Padre Nuestro. Que es importante visualizar aquí. No nos metas en tentación. Es el reconocer que somos débiles y que Él nos guarde contra toda tentación que nos puede sacar del camino que Él tiene para nuestra vida. Puede
venir gente que no es la correcta para hacer invitaciones para un momento incorrecto, en el sitio incorrecto, con la forma incorrecta. Pastor, ¿iba a preguntar algo? Sí, es que de internet está escribiendo, pastor, el hermano César Ayala. Ajá. Está preguntando, ¿quién le dijo a Satanás que era el dueño de la tierra? Sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen cuando Jesús es llevado en el pináculo después de 40 días y 40 noches en el ayuno, lo llevan al pináculo de una iglesia, lo que indica que esa iglesia no es de Dios, es de Satanás. Interesante ese dato. Y le dice, mira todos estos reinos. Y entonces le dice, si postrado me adoraras, a estos reinos te daría. Porque a quien quiera, yo se los doy. O sea, quiere decir que Satanás trató de comprar con las cosas terrenales el poder de Dios a través de Jesús. Y eso fue una tentación. Por eso, Mateo 6:13, es importante que lo practiquemos todas las noches. Pero no solamente que lo digamos como oración, sino que realmente sepamos lo que estamos orando y lo vivamos. Porque dice, no nos metas en tentación, quiere decir, Señor, no permitas que yo caiga en los lazos del tentador. ¿Quién es el tentador? La gente que está al lado tuyo. La gente que dice ser de Dios, que te van a querer insinuar cosas que no son de Dios. Ese es el tentador. Porque el que está en la calle tirando tiros y matando gente, tú lo vas a darte cuenta. Pero no te vas a dar cuenta del que posiblemente tú consideras hermano tuyo, es un tentador. ¿Por qué? Porque te está sacando de las cosas correctas para hacerlas incorrectas. Entonces, ahí entonces Mateo dice, líbrame de la tentación, mas líbranos del mal. Porque la tentación está en la trampa que Satanás usa a través de ¿qué? De los creyentes. Esto es profundo, hermano. ¿Cómo? De los creyentes. ¿Pero cómo así? Porque el creyente, tú lo vas a escuchar, se oye bien, pero al final no termina bien. Y ahí tú vas a poder discernir de que lo que te está diciendo no es correcto. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Quiero que pregunten, hermano. Esto es para, usted tiene que dialogar esto con nosotros para que usted pueda entender el mensaje que Dios nos quiere llevar en la enseñanza. Por eso es que Él te está diciendo, no nos metas en la tentación. Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Quien va a tentarte es aquel que dice ser hermano y te va a tentar a ti porque es usado por las tinieblas. Eso es exactamente lo que está pasando hoy en día porque estamos en apostasía. Que le quede bien claro que es así. Si alguien te acerca y dice, mira, no le comentes esto a nadie, pero esto es lo que está pasando. Ya de entrada te está diciendo la verdad, pero te está diciendo una mentira, que te quedes callado. Quien se queda callado es mentiroso. Punto. La verdad es expuesta ante todo y nadie se puede molestar. Y el que se moleste con la verdad es porque tiene problemas con la mentira. ¿Lo ven? Pueblo, estoy hablando claro con gente entendida. Y esto usted tiene que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque esto es lo que está pasando y va a seguir pasando por el tiempo de apostasía que nos tocó vivir. Por lo tanto, evitar caer en las tentaciones es librarnos de la trampa. Y sigue diciendo, poder y la gloria por todos los siglos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Quiere decir que cuando Mateo está hablando ahí, está diciendo que tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiere decir, a ti te es revelado quién está siendo usado por las tinieblas, porque tú tienes el reino, tienes el poder y la gloria tuya nos hace discernir lo que no está en el orden correcto.
Tenemos que buscar muchas traducciones para traérselo así, en ajo y habichuela. Pero sé que así que lo van a coger. Cuando usted entra en esa definición, porque usted dice 3 palabras, reino, poder y gloria. Pues reino, poder y gloria. Reino porque involucra a todos los que estamos. Poder porque discierne lo que es. Y gloria porque nos separa para mantener la gloria con Él. Nos hace aparte de lo que nos está sacando. ¿Lo ven ahora? Lo veo muy callado. Pregúntenme, por favor, porque esto es importante. Esto que nos está hablando Mateo es un reconocimiento dentro de todo lo que hay, lo que está mal dentro de lo que llama a ser el reino. Y nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu para poder ver eso. Si no tenemos discernimiento de espíritu, pues entonces nos van a engañar. Porque vamos a creer la mentira, la vamos a dar por bueno y nos va a sacar de la gloria del Señor. Y ahí no hay poder. Noemi, adelante. Buenas noches. Pastor, hay una pregunta en línea de parte de Aileen. Dice, ¿puede Dios permitir la tentación aunque Él no tiente? Buena pregunta. Y la respuesta es sí. Les voy a explicar. Dios puede permitir la tentación para hacernos crecer. Pero si nosotros le pedimos, Señor, ayúdame con la tentación, Dios sabe hasta dónde la puede permitir para que nosotros podamos ser airosos. ¿Y por qué? Porque no bien está la tentación, detrás está la respuesta. Siempre es así. Porque Dios sabe que somos débiles y frágiles. Pero dice la palabra que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Lo hizo con Pablo a través del aguijón, en la carne. Lo hace con nosotros por el aguijón de la carne, llámese intelecto, llámese orgullo, llámese muchas cosas que pueden aparecer a través de la carne. Entonces, la cosa interesante de esto es, ¿cuál es el propósito cuando Él decide permitir esa tentación en nosotros? El propósito es que nos miremos a nosotros y cuando nos miramos a nosotros ahí nos damos cuenta si Él ocupa el primer lugar o la amistad ocupa el primer lugar. ¿Se da cuenta lo que significan reino, poder y gloria? Entonces, usted dice, pero espérate, pero ¿qué tengo que ver? Sí, tiene que ver muchísimo, porque a lo mejor esa amistad es usada por Satanás para sacarte del camino correcto. A lo mejor ese deporte que te gusta, lo pusiste primero que a Dios y va a ocupar el lugar de Dios y Dios te lo quiere quitar. Entonces permite esa tentación para que tú tengas que mirar para arriba, mirándote a ti mismo frente a Él. Y entonces mires al crucificado que está vivo y resucitado para que tú te veas en un espejo dónde está tu error. Porque hay gente que tiene que luchar con las tentaciones y hay gente que no puede decirle no a las amistades porque no quiero que se ofendan, es que me da pena, es que mira, vino de Nueva York, hacía 30 años no lo veía y viene el domingo a las 10 de la mañana y hay que buscarlo al aeropuerto. Un ejemplo. Y yo le digo, magnífico, pues ya lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Vete a almorzar y yo como a las 3 te veo. Pero, o sea que tú no te puedes ir a buscar eso mismo. No, la pastora tiene que estar en la iglesia, es la esposa, es la pastora. Ah, ok, ofendido. Lo lamento. Si te ofendiste, ese es tu problema. Porque yo quiero estar bien con Dios y lo que dice Dios de mí antes que los hombres. ¿Qué le dijo cuando los discípulos fueron, Pedro le fue llevado donde el Sanedrín para juzgar? Le dijo, más me vale quedar bien con Dios antes que a los hombres. ¿Por qué es eso? Porque Pedro pasó la tentación con el Sanedrín. O sea, si tú haces lo que yo te digo, yo no te voy a castigar. Y él le dijo, no,
Es justo y que yo dé el testimonio de la verdad y estar bien con Dios antes que los hombres. O sea, perdóname, tú serás el juez que vas a decidir, pero yo no estoy de acuerdo contigo porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Dios que tengo que hacer. Exactamente, cuando estás haciendo esa oración, le estás diciendo, Señor, líbrame de esas tentaciones. Y si Dios la permite, es porque, escucha esto bien, y no pelee conmigo, es porque necesitas enfrentar tu equivocación. ¿Por qué? Porque si no enfrentas esa equivocación, no te das cuenta que has puesto esas cosas primero que Dios. Entonces, cuando has puesto esas cosas primero que Dios, que está en el reino, el poder y la gloria no se puede manifestar en tu vida. Entonces, el plan que Dios tiene perfecto para tu vida no se puede desarrollar porque hay algo que interviene que es primero que Dios y Él no ocupa el primer lugar. Por lo tanto, tus oraciones no están estructuradas correctamente ni van al propósito de Dios porque hay un interés primario antes que Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y la palabra dice claramente que quien conmigo no está, desparrama. Van a buscarle mucho, se lo estoy citando como dice la palabra. ¿Lo ven o no lo ven? Y si Él no comparte su gloria con nadie, quiere decir, o yo soy primero, o soy primero, o soy primero. Se acabó. O tú eres mío, o tú eres mío, o tú eres mío. O no eres mío, o no eres mío, y no eres mío. Aunque diga ser cristiano. Es más, aunque diga ser pastor. ¿Cómo te cae? Robert. Dios bendiga. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, Ajá. recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que No es digas que tentado es de de parte Dios. de Dios, porque Dios no puede ser tentado tenta. por el mal, ni Él tienta a nadie. Correcto. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. Santiago 1, del 12 en adelante. Sí, correcto. Muy bien, bueno, muy buena argumentación. Gracias, Robert. ¿Lo ven ahí? Bueno, estamos claros ahí, vamos a seguir con esto porque se nos va el tiempo demasiado rápido. Así que Dios creó al hombre, solo Él tiene el poder sobre el Espíritu Santo del hombre. Esto es importante que lo entendamos. Eclesiastés 8:8 nos dice claramente esto. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Quiere decir, y esto es algo que a veces nos es duro. ¿Por qué? Porque a veces queremos que Dios cambie las fechas de las cosas y la mayor parte de las veces Dios no la cambia porque hay un propósito, pero hay veces que Dios escucha la oración del santo, se está estructurada correctamente y cambia. Por ejemplo, yo les puedo decir que yo he tenido animalitos en casa que a Saidén se le ha caído de la mano un chihuahuita recién nacido, a no hacerla, y el perrito ha caído al piso y se murió. Y yo le digo, mira, se murió el perrito. Y ella oró y el perrito vino a la vida. Tenía una palomita que también la estaba criando, que se ahogó, se murió y le puso las manos y la palomita vino a la vida. Quiere decir, había un momento predestinado para morir, pero Dios escuchó su clamor por una estructura correctamente y le dio la vida. ¿Qué significa esto? Que el único que puede hacer la variación en favor de la oración no es lo que tú digas, sino lo que tú creas en el corazón por lo cual tú has vivido. O sea, ¿qué le quiero decir? El corazón limpio, para un propósito limpio, conforme al Padre en la estructura de la oración, hace que se cumpla el tiempo de bendición para una prolongación de la vida.
pero Él es el que la hace. Muchos han tenido perritos y han orado y el perrito ha vivido. Y yo he visto eso. Y lo he visto en animalitos más que en seres humanos. ¿Qué nos enseña esto? Que ninguno de nosotros posee ningún poder y autoridad, sino que el someternos a la voluntad de Dios en la estructura de la oración correcta, con el corazón correcto, en la forma correcta, hace entonces que el poder y la gloria se manifiesten en favor de la oración. ¿Por qué? Porque no es una oración egoísta, no es una oración egocéntrica, no es una oración para yo beneficiarme, sino es una oración para que Él se glorifique. Todas las circunstancias terrenales de todas las cosas que ocurren son para Dios glorificarse. El niño que nació ciego y los discípulos le preguntan, ¿y por qué? No fueron los discípulos, los del Sanedrín le preguntan, ¿y por qué razón este nació ciego? Este nació ciego porque los padres estaban en pecado, este nació ciego porque lo hicieron mal. No. Jesús le dice, Él nació ciego para que Dios se glorificara. ¿Qué nos quiere decir? Que los padres de ese joven que estaban ciegos, que tuvieron el hijo ciego, entendieran que Dios viene con un propósito sobre la faz de la tierra para glorificar su nombre, y por causa de lo que ellos creyeron, hicieron y vivieron, Dios le daría la visión a él y utilizó la ceguera de él para traer su familia al camino. Lázaro es otro ejemplo muy bueno. ¿Lo ven? O sea, que cuando analizamos cada detalle, todo lo que está ocurriendo está en la soberanía de Dios con un propósito de mostrar su gloria. Todo, todo, todo. No importa lo que sea, es todo para mostrar su gloria. Y si nosotros entendemos ese principio, entonces vivimos en la seguridad de que todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo que está ocurriendo con la vacuna del COVID, todo lo que está ocurriendo en el mundo entero, tiene un propósito soberano en favor de nosotros. Dice, ¿cómo va a ser? Sí, en favor de nosotros. Ahora pregunte ¿por qué? Porque Él desea mostrar su gloria en medio de la adversidad y probar lo verdaderamente creyentes de Él. ¿Cómo se van a probar las cosas? En medio de la adversidad. ¿Cómo tú pruebas que tienes valor? Enfrentas con Cristo lo que tienes que enfrentar. Sí, hay una porción en Segunda de Reyes 20 donde Ezequías enferma y el profeta Isaías va y lo visita. Sí. Y le dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró al Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Y miró para atrás. vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y empaparé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Así fue. Qué poderosa, ¿verdad? ¿verdad? La oración Muy poderosa. y creer en el Señor. Fíjense que si usted analiza ese relato de Ezequías, que el otro día lo estábamos discutiendo, y estábamos discutiendo también otro dato, cómo yo sabré que tú vas a cumplir mi palabra, y es más fácil que retroceda la sombra y vuelve el reloj hacia atrás. Pero mire ese detalle específicamente, esto está discutiendo con Cedel, que tenía una predicación en la otra iglesia.
Es interesante porque el siervo Ezequías era un hombre que honraba a Dios. Pero Dios le puso un término de tiempo para que él se fuera en paz, mas él era un hombre agradado por Dios y a Dios le agradaba su forma de ser, insistió en que no se quería ir. Y entonces Dios le sana y lo prepara. Bien, y usted dice, ¿por qué eso ocurrió así? Pues eso ocurre así para incrementar la fe sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el único que tiene potestad sobre los tiempos es Dios. Y el propósito de Dios está intrínsecamente ligada a la fe que tengamos en Él. Ahí es que está la clave. La clave es esa. Si tenemos fe, y la palabra dice como un grano de mostaza, le dirás a este monte, échate al mar, y el mar se echará al monte. Mar es similitud de los problemas, de todas las cosas que tenemos que pasar sobre la faz de la tierra. Pero cuando nosotros entendemos esa realidad, entonces el justo por su fe vencerá. Por eso dice, el justo por la fe vive, por su fe vive. Pero es que vas a vencer porque la fe que vence al mundo está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí es donde verdaderamente Él va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder y su gloria. La fe en Él. Porque cuando Él ocupa el primer lugar en todo y tú lo has demostrado a Él, que Él ocupa el primer lugar, sí, porque es a Él que se lo tenemos que mostrar. Usted me puede decir a mí una cosa y de ahí que usted se vaya afuera, usted puede hacer 20 cosas, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero es a Él que tienes que demostrársela. Él te honra. Y te honra que dándote todo lo que tú necesitas. Y ahí verdaderamente es donde nosotros sabemos si estamos cimentados en la fe en Cristo. No es de otra manera. Obviamente, usted ora y las cosas pasan, porque Él pone su poder y autoridad en usted para la demostración de que usted está haciendo lo que tiene que hacer. Pero tiene que tener mucho cuidado y saber que conforme a su palabra usted camina. ¿Por qué? Porque también Satanás imita. Estamos en unos momentos donde las tinieblas imitan el mover de Dios. Profetas falsos, falsos pastores, falsas profecías, falsos conceptos. Yo he escuchado por la radio disparates mayúsculos. Y te dice, pero ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es posible? Y eso está choreto donde quiera. Y vamos a hacer un ayuno y vamos a hacer oración. Y cuando buscas el fundamento del ayuno, ¿dónde está Dios ahí? ¿Tú crees que Dios te va a mandar a ayunar, a orar por una petición de hombre? Hello, te equivocaste, es bien duro. Dios no está ahí. Por una petición de Dios, ayunas y oras y las cosas ocurren. Pero por una petición de hombre, no va a ocurrir nada. Pues lo que va a pasar es hambre, pero no se mueve nada. ¿Por qué? Porque a Dios no le engaña a nadie. Y ahí es que usted sabe quién es de Dios y quién no es de Dios. Amén. Tengo todavía unos minutitos por ahí. Dios es quien da el poder al débil. Isaías 40, versículos 29 al 31. Mira qué interesante y qué lindo es esto. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así fue que empezó Ricardo esta noche. Y sigue diciendo el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. El 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dáselo un aplauso, Señor, claro que sí. Déjeme buscárselo aquí, en esta versión. Segunda de Crónicas está eso, no, ese es Isaías. Isaías, ¿verdad?
Isaías, ajá. Isaías 40. Quiero verla aquí, esta versión, para que usted pueda visualizar. Aquí está. Él da fuerza, 29. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Quiere decir que da energía superabundante para esforzarte hacia la dirección que tienes que caminar. Ahora bien, ¿cómo Él va a dar las fuerzas abundantes hacia la dirección del que tiene que caminar? Cuando tú le dices al Señor, ¿para qué tú quieres las fuerzas sean puestas en ti? Si es fuerza para ponerte a hablar mal de alguien, no va a Dios. Si es fuerza para hacer la voluntad tuya propia, no va a Dios. Pero si es fuerza para hacer la voluntad de Dios en tu vida, Él da la fuerza. Por eso cuando empezó Ricardo dice, yo me sentía cansado porque el cuerpo no quería. Pero cuando leí esto, cogí fuerza. Porque es la palabra de vida. ¿No bien? Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Y esto se refiere más bien a que los muchachos son vigorosos y poderosos, ¿verdad? Y empiezan con mucha fuerza, pero cuando se esfuerzan y no están en la guianza, lo que hacen es que se fatigan y se cansan. ¿Y por qué? Porque la tendencia es a desenfocarse y a volverse a enfocar en las cosas del mundo. Cuando se enfocan en las cosas del mundo, entonces vuelven y se cansan para hacer las cosas de Dios, pero no se cansan y están vigorosos para hacer las cosas del mundo. ¿Por qué eso es así? Porque entonces quien domina es la carne y no el poder de Dios. Cuando entonces tú entras en esa dimensión, tú despiertas y dices, prepárate, no es así. Me siento a hablar con Dios y voy a caminar hacia lo que Dios dice que tengo que caminar. Y no te dejas dominar por lo que el mundo te quiere llevar. El 31 te dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como el águila. Y quiero detenerme en esto. La comparación del águila para el hombre es la renovación de la mente de Cristo todos los días en Dios. La renovación de la mente del hombre en Cristo es la renovación como las alas del águila. El águila todos los días se revierte de una capa de cera sobre sus alas para conseguir una mayor adhesividad dentro de sus plumas y poder volar con más poder porque hay mayor uniformidad sobre sus alas. Ese poderío está en la secreción de esa cera en las águilas. Por eso alas como el águila correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El otro día estaba viendo un video de un águila, de un zorro que le robó un conejo de presa, se lo robó del nido del águila. Entonces lo curioso era que cuando el águila está arriba, no ve cuando el lobo sagazmente le roba la presa, pero cuando el lobo baja al llano, el águila dice, y mira el conejo que está en la boca del lobo, y él se tira con toda la fuerza, fuerte, 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 y agarra el conejo, y como el lobo, la zorra no la quería soltar, levantó a ambos, el conejo y el zorro, y cuando el zorro se ve que está como a 50, 60 o 100 pies de altura, me tengo que soltar porque me voy a matar. Y vemos como él se tira y cae al piso. No se mató, pero se quedó como achocado. ¿Cuál es la similitud cuando él dice como las alas del águila? Las alas del águila son impermeables a las tempestades que el mundo tiene contra el águila. El hombre tiene ese grado de impermeabilidad cuando la cobertura es real a través de santidad. La santidad es la cera
porque te protege, porque te aparta de lo que te puede tentar, te aparta de lo que te puede robar la bendición, te aparta del que puede robarte el plan perfecto que Dios tiene para tu vida. Estos jóvenes, y nosotros que somos menos jóvenes, Dios tiene un plan perfecto. Y no importa la edad que tú tengas, Dios tiene un plan perfecto. ¿Y qué es lo que nos hace mantenerlos en ese plan perfecto? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa es la cera que habla el salmista, que habla Isaías aquí a través de las alas del águila. Eso es la parábola envuelta en el conocimiento del águila. El águila es un animal que él mismo se da mantenimiento. Incluso cuando llega el tiempo de que tiene que rejuvenecerse el pico, él se tira contra las piedras para romperse las partes del pico que tienen que ser destruidas para una nueva renovación de su pico. Similarmente nosotros tenemos que hacer para permitir que Dios trabaje con nosotros en la santidad, para que Él nos hable a nosotros en nuestra interioridad, en la soledad con Él. Es lo mismo. ¿Lo ven? Es exactamente lo mismo. Pero el hombre tiene que entender que la forma de trabajar que Él muestra con el águila es la forma que Dios quiere trabajar con el hombre. ¿Y por qué? Porque la similitud parabólica del águila con el hombre es la misma que Dios ha querido mostrar para ponerle el hombre en bendición. El águila es el animal más sagaz que existe. El águila tiene el ojo más perfecto que existe. El águila tiene la capacidad de ver a miles y miles y miles de pies, cosas diminutas y pequeñas, y bajar a más de 50 y 60 kilómetros y cogerla sin titubear. La miró y la fue a buscar. No la miró 2 veces. Cuando yo miro ese video, yo digo verdaderamente que Dios sabe por qué escribe a favor del águila para enseñarnos a nosotros algo. Vio la perfección, se ve como el águila ve, me robaste la presa, volví y viste que fuiste ahí, no me mandé seguida, esperé el llano, esperé que no hubiera árboles, porque vas a pasar por ahí, y cuando no había árboles, encajó el vuelo a velocidad máxima y agajó la presa. El zorro no la soltó, pues me lo llevo a los dos, a ver quién va a vencer. ¿Y qué pasó? A las alturas, el zorro se soltó. A las alturas de tu santidad, el diablo tiene que huir. Amén. A las alturas de tu someterte a Dios, las amistades que no son buenas se van, porque se tienen que ir. Los amiguitos que no hacen falta, se van. Las compañías de jóvenes que no tienen que estar, se limpian. Lo van viendo. Tremenda enseñanza. Así que como las alas del águila, nos levantaremos, correremos, no se cansarán, caminaremos y no se fatigarán. Amén. Bueno, pues vamos a orar por eso. Si no hay preguntas, está bueno eso, ¿verdad? Vámonos. Y seguimos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por esta enseñanza. Te pido, Señor, que tú la ilumines a tus hijos, que tú la hagas parte vivencial, de tal manera que ellos puedan poner esto en práctica por obra y puedan ser cubiertos y protegidos, y que puedan vivir y volar en las alturas. Y Señor, y ellos puedan orar, y esa altura sea tan grande que puedan postular en el tercer cielo desde aquí, desde la tierra. De tal manera que las oraciones de tus hijos suban como olor fragante a ti, y Jesús, que está a la diestra del Padre, le añade el incienso de oro para que estas oraciones surtan el efecto para lo cual han sido formuladas. Sabemos, Señor, que muchas veces nuestras oraciones son imperfectas, pero tú las perfeccionas a través de Jesús, que es nuestro intercesor. Hoy reconocemos que aunque militamos en nuestros cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Señor Jesús nuestro. Porque hemos reconocido que no tenemos lucha de sangre contra sangre, ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra el principado, contra malicias espirituales de este siglo, las cuales todas y cada una están vencidas por el poder redentor de la cruz del Calvario. Y sabemos, Señor, que estamos mirando continuamente a ti. Y solamente a ti escuchamos, a ti miramos y a ti, mi Señor, obedeceremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Ahora te pido, Padre, que tú nos lleves con bien a cada uno de regreso a nuestras casas y que mientras ellos y cada uno de nosotros descansamos, nuestro cuerpo y nuestra mente descansa, pero nuestro espíritu y nuestra alma estará en adoración a ti. Todo para la gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que ordenamos que descansaremos y intercederemos en el momento que tú designes y toda la gloria será para ti. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga.